A continuación, desde el altar de nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, presentamos. Eres nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra esperanza. Tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Aquí permaneceré, postrado a tus pies. Aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Muy buenas noches. Quisiera que me acompañes abriendo tu Biblia allá en tu casa para poder ver Lucas capítulo 7. Sabes que Lucas capítulo 7 tiene 50 versículos que son maravillosos y si tendríamos la oportunidad lo leeríamos a cada uno de ellos, pero en esta nochecita vamos a ver algunas pinceladas para rescatar cosas importantes. Ese es el tema de esta noche.
¿Por qué rescatando cosas importantes? Por lo que estamos viviendo, ya un año y monedas de lo que es la pandemia. Creo que a medida que uno va introduciéndose en la palabra de Dios, uno se va dando cuenta de que hay cosas que están olvidadas. Saben que rescate, hay una definición en el diccionario que dice recuperar para su uso algún objeto que se tenía olvidado, estropeado o perdido. Me pareció maravillosa esa expresión. Por eso, a medida que uno va leyendo este precioso capítulo 7 de Lucas, uno va a ir descubriendo algunas cosas que las tenía olvidada, que las tenía estropeada, pero para ponerla en uso. Ese es el sentido del mensaje, y que Dios pueda bendecirnos en esta noche. Saben que empieza Lucas capítulo 7, versículo 1, diciéndonos que nuestro Señor Jesucristo estaba en Capernaum. Y en Capernaum había un siervo, el siervo de un centurión, un soldado romano, que estaba muy enfermo. Entonces, dice en la palabra de Dios, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, en el versículo 3 del capítulo 7 de Lucas, les envió unos ancianos que eran autoridades dentro de la iglesia de los judíos. Y fíjense esa expresión, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación. Es más, nos ha edificado una iglesia, nos ha edificado una sinagoga. La expresión ahí en Lucas 7:6 dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa el centurión, envió a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Miren, cuando en este mismo pasaje usted lee el Evangelio paralelo de Mateo capítulo 8, del 5 al 8, dice ahí en Mateo que el centurión se llegó a nuestro Señor Jesucristo a decirle esto. Como nosotros sabemos que en la Biblia no tiene contradicción, este llegarse del centurión no era un llegarse literal, sino que se llegó por medio de las autoridades y se llegó por medio de sus amigos, porque esta expresión del centurión, no soy digno de que entres bajo mi techo, era de un ciudadano romano. Cuando el judío entraba en la casa se contaminaba. Uno, si quiere ampliar sobre esto, va a Juan capítulo 18, versículo 28. El Señor estaba en el palacio de Pilato, en el pretorio, y dice que los sacerdotes, Anás, Caifás, no quisieron entrar por miedo a contaminarse. Por eso este centurión utiliza esta frase. Y el Señor se va a maravillar de lo que él estaba diciendo. Di la palabra y mi siervo será sano. El Señor dice, ni aun en todo Israel he hallado fe como en este hombre. Cuando en Lucas 7:10 dicen que al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Qué queremos rescatar? La importancia de la intercesión. Vinieron las autoridades rogándole, vinieron los amigos rogándole, y es maravilloso que en el año 2020 nosotros hemos tenido poco servicio, tal vez en la iglesia, tal vez en la salida por los protocolos que había, pero Dios nos ha hecho ver algo que teníamos al alcance, interceder por los demás. Miren, me atrevo a decir que hay un 100% de aquellas personas que hemos aceptado a Cristo que lo hemos hecho porque alguien intercedió por nosotros. Sea las autoridades de la iglesia, sea papá, sea mamá, sea un familiar que ahora no está con nosotros porque partió la presencia del Señor, pero alguien oró para que nosotros podamos alcanzar el amor de Dios en Cristo Jesús. Esto es sorprendente. Tal vez en tu corazón empiezas a ver y te das cuenta que nadie intercedió por vos porque no tenías ningún familiar que sea creyente. Bueno, hay un versículo tremendo en la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 20, después de haber orado por los discípulos, el Señor orando a su Padre dice, Padre, no ruego solamente por ellos, sino por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Nuestro Señor intercede por aquellas personas que aún están dudando de la cruz de Cristo, del Cristo de la cruz,
del amor de Dios, de la gracia de Dios. Entonces, yo te invito a poder rescatar esto que es la oración intercesora para volverla a poner en uso. Dios no escucha cualquier oración, dice Ravenhill. Dios escucha la oración desesperada. Y dice otro comentarista, cuando Dios se propone hacer una gran misericordia con su pueblo, la primera cosa que nos invita a hacer es a orar. Cuando uno dice, ¿y qué es una oración intercesora? ¿Habrá algún ejemplo para que yo lo pueda entender? Miren, el Señor le decía a Felipe, cosas mayores que esta verás. Y le dice en un momento que verá el cielo y a los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. La oración intercesora por los enfermos, por los que están padeciendo la partida de seres queridos, por aquellas personas que todavía no tienen al Señor, la importancia de la oración intercesora. En segundo lugar, el Señor iba a caminar de Capernaum a Naín. Naín, Capernaum, 20 kilómetros caminando. Lo primero que ve en la puerta de la ciudad, según Lucas 7:11, es cerca de la puerta, dice, aquí llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, miren, hizo 5 cosas. En primer lugar, se compadeció de ella. En segundo lugar, le dijo, no llores. En tercer lugar, tocó el féretro o el cajón. En cuarto lugar, le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y en quinto lugar, lo dio a su madre. Y yo quiero rescatar lo que es la importancia del testimonio, porque lo primero que el Señor hizo de compadecerse, ahí la expresión en el original es ser movido desde las entrañas de uno, no lo vio nadie. Eso no vio nadie, pero las otras 4 cosas manifestaban lo que el Señor sentía por el cuadro que estaba viendo. La mujer viuda, el hijo muerto, las personas que lloraban o endechaban en aquel lugar. ¿Por qué les digo esto? La importancia del testimonio. Miren, cuando se trata de Dios, Dios nunca nos ama de palabra. Uno, por ejemplo, va a 1 Pedro 1:3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Dice el apóstol Pablo dirigiéndose a Tito en el capítulo 3, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Fíjense la expresión cuando se habla de Dios. Dios no nos ama de palabra. Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, dice la palabra de Dios en Efesios 2:7, lo hizo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad. Uno va y escucha al apóstol Pablo hablar en los Romanos, capítulo 5, versículo 7, y dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pero Dios, o más Dios, muestra su amor. Miren, Dios no nos ama de palabra. Dios muestra su amor. Cuando tiene misericordia, Dios muestra acción hacia cada uno de nosotros. Esa palabra mostrar es exhibir, es presentar. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos poner la vida por los hermanos. Y dice el apóstol Juan algo que ya nos toca a nosotros, hijitos míos, no amemos viendo a nuestro Dios de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En este año y algunos meses más, casi 4 o 5 meses de pandemia, nos debemos dar cuenta que es importante para nosotros el testimonio. Hace mucho tiempo atrás se sabía decir hay que cuidar el testimonio. Miren, el testimonio no se cuida.
En todo caso, se cuida la comunión con Dios y se manifiesta el testimonio. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, decía el apóstol Pablo en Gálatas 5, 22 y 23. Lo que se guarda es la comunión con nuestro Señor Jesucristo y el testimonio se manifiesta. Cuando uno va a lo que es Mateo 5:13, el Señor Jesús pone dos ejemplos, nos dice a nosotros: vosotros sois la sal de esta tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirven más para nada en este mundo de corrupción, en un mundo podrido, que es la palabra corrupción. Nosotros somos la sal de la tierra. Cuando el Señor Jesucristo dice: vosotros sois la luz del mundo, pero una luz no está más que para iluminar a los demás, para alumbrar. No se enciende una luz para ocultarla. No se puede ocultar en un monte la luz. No se puede ocultar la luz dentro de un comercio, debajo del almud, ¿se acuerda esa expresión? Sino que alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. Esto es el testimonio. Miren, el Señor Jesucristo resucitó a 3 personas. Resucitó a Lázaro, siendo una persona grande, le dice a los demás: desatadle y dejadle ir. Resucitó a Jairo, a la hija de Jairo, 12 años, y ordenó que se le diese de comer, y resucitó a este muchacho, y lo entregó a su madre y volvieron a su casa. Tal vez el lugar más difícil para dar testimonio. Nuestro hogar, el lugar más difícil para brillar lo que es nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Lucas 7:18 habla de los mensajeros de Juan. Los mensajeros de Juan el Bautista veían todo lo que estaba pasando. Juan el Bautista estaba encarcelado y en un momento van y le cuentan todo. Y Juan, ahí en la cárcel, con preocupación, con más dudas que certezas, dice así: vayan y pregúntenle a él, al Señor Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Dice que los discípulos de Juan le preguntaron esto al Señor y Jesús le dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Luego el Señor iba a decir: cuando veían a Juan, ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Salieron a ver una caña sacudida por el viento? ¿Salieron a ver a un hombre con vestiduras delicadas? Los hombres con vestiduras delicadas, decía el Señor, en el palacio de los reyes están. Y dice el Señor Jesucristo: entre los nacidos de mujer no hay profeta mayor que a Juan el Bautista. Pero en el reino de los cielos el más pequeño es más grande que él. Cuando uno lee esto, ve que debe rescatar también la importancia de la iglesia. De la iglesia local, sí. De la iglesia local. ¿Por qué? Porque la iglesia local un día es alabada por Dios y va a ser alabada siempre, pero la iglesia local está llena de imperfecciones y nosotros nos tenemos que dar cuenta de esto. Somos un conjunto de personas que han sido redimidas por la sangre de Jesús, pero somos personas imperfectas. Cada uno de nosotros que tiene el Espíritu Santo en el corazón es una iglesia viviente. Pero cuando nos reunimos como iglesia, cuando aceptamos a Cristo, somos adoptados a una gran familia de la fe, con hermanos en la fe que son nuevos. Y Dios es como que en su palabra nos deja como una regla de convivencia, como la que hay en un colegio, como la que hay en una provincia o como la que hay en una nación, para que esta iglesia pueda brillar. Fíjense que cuando uno va, por ejemplo, a Juan 13, 34, 35, el Señor Jesús dice: ámense los unos a los otros para que verdaderamente crean que son mis discípulos. Uno va a Gálatas capítulo 6, versículo 2 y dice: ayúdense unos a otros a llevar las cargas. Gálatas 5:13 habla de que debemos servirnos unos a otros con amor.
Santiago 5:16 habla de que debemos orar unos por otros. Primera Tesalonicenses 5:11 dice, anímense y edifíquense unos a otros. Segunda Corintios 1:4 habla de que con la misma consolación que nosotros hemos sido consolados por Dios, consolemos también a otras personas. Efesios 4:25 dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable verdad cada uno con su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Dice el escritor a los Hebreos 10:24, que Dios nos ha llamado a congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Santiago 5:16 habla de confesarse mutuamente los pecados. Efesios 4:32 habla de que seamos bondadosos y compasivos. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cada vez que hay esta duda en la iglesia, Dios nos manda a volver a la Escritura. Dios no nos contesta con un sí. Nos manda a volver a la Escritura y dice 2 Timoteo 2:8, acuérdate, por ejemplo, de Jesucristo. Y dice Hebreos 12:2, pongan sus ojos en el autor y consumador de la fe. Y dice Hebreos 12:3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vemos lo que es la importancia de la intercesión, vemos lo que es la importancia del testimonio, vemos lo que es la importancia de la iglesia, pero entramos a ver a una figura como Simón el fariseo, Lucas 7:36, que hizo dos cosas. Le rogó a nuestro Señor Jesucristo para que vaya a comer a su casa, e inmediatamente cuando el Señor fue y se sentó a la mesa, lo criticó. Escuchó bien, lo criticó. Si fuese profeta, dice él, sabría qué clase de mujer es el que le toca. Por otro lado, en la misma casa, sin ser invitada, una mujer va, saca un frasco de alabastro que le había costado posiblemente mucho y empieza a hacer lo que este fariseo no hizo cuando entró nuestro Señor Jesucristo como invitado en su casa. El Señor le dice, Simón, una cosa tengo que decirte, y él dice, creo que lo único que reconoció de nuestro Señor Jesucristo, di maestro. Lo tenía como maestro, ni siquiera como profeta, ni siquiera como Señor, ni siquiera como Salvador. Y el Señor va a poner el ejemplo de los dos deudores, uno le debía 50, el otro 500, le perdona, no teniendo con qué pagar la deuda, le perdona a ambos y le pregunta a Simón, ¿quién de ellos le amará más? Y Simón le dice, aquel al que se le perdonó más. Y el Señor le va a decir, mira Simón, entré a tu casa, no me diste agua para mis pies, no me diste beso y no ungiste mi cabeza con aceite. Y la mujer hizo todo esto. Cuando uno ve, se da cuenta que el Señor no apunta a cuántos pecados nos perdonó a cada uno, porque el precio por el pecado sigue siendo igual, la sangre de Jesucristo. Lo que apunta es el reconocimiento de pecado de cada persona. Y aquí voy a lo que es la importancia del servicio. El servicio a Dios, cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor. Dice un escritor, el servicio es la manifestación visible de una superabundante devoción a Dios. Dice otro escritor, puedo intentar servir a Dios sin amarle, pero no puedo amar a Dios sin servirle. ¿Cuántas veces en nuestras iglesias he hecho cantar y hemos cantado un himno tremendo, sobre todo cuando nos estamos por bautizar? Señor, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú guiando vas. Y muchas veces nos sentamos a la mesa. Y muchas veces no manifestamos nada de servicio a Dios. Y el servicio no es ni será para ganar nuestra salvación, sino para darle a conocer a Dios nuestra devoción por Él. Miren, me llamó la atención dos cosas para hablar del servicio. Eclesiastés 12:1 en la Nueva Traducción Viviente recalca una palabrita que me golpeó mucho el corazón. Dice, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador.
Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejos y digas, la vida ya no es agradable. Y dice el escritor en varias oportunidades, acuérdate de él, antes de que la luz del sol, de la luna, de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Versículo 3, acuérdate de él, antes de que las piernas de tu casa empiecen a temblar y tus hombros, guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de él, antes de que tus dientes, pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas que miran, dice, por las ventanas, ya no vean con claridad. Me dolió el alma esto. Me dolió el alma esto. Acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de las actividades diarias. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos estos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle. Mi amado hermano, ¿qué esperas para servir a Dios? ¿Qué esperas para demostrarle a Dios la devoción? Muchas veces también miro por la calle algo que me llamó la atención. Gálatas 3:1, Pablo le va a decir, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Esa palabra fascinó es quien los hechizó. Yo por ahí veo a personas que compartían hasta ministerio conmigo, personas que estaban en iglesia, personas que participaban de todos los campamentos, que andan deambulando en la calle sin congregarse. Y me pregunto también, ¿qué los fascinó? ¿Qué los hechizó? ¿Qué les pasó? Posiblemente seamos nosotros por los que no vienen. Bueno, posiblemente sea así. Pero esas personas ya no están. Pablo esperaba, dice un escritor, lograr que los Gálatas vieran otra vez a Cristo como el fundamento de su fe, caminando con nuestro Señor Jesucristo por este Lucas capítulo 7, para rescatar cosas importantes. En primer lugar, la importancia de la intercesión como una obra silenciosa, muy silenciosa pero importante. En segundo lugar, la importancia del testimonio para mostrar el fruto del Espíritu Santo y que puedan las personas glorificar a nuestro Dios. En tercer lugar, la importancia de la iglesia como una familia imperfecta, pero que va a la perfección cuando el Señor venga a buscarnos. En cuarto lugar, la importancia del servicio como una manifestación visible de nuestro amor a Dios, pero por último, la importancia de la fe. ¿Por qué la importancia de la fe? Porque la fe es la mano que toma la gracia de Dios, ya sea para salvación o ya sea para momentos de aflicción. Miren, cuando en Lucas 7:29 dice que todo el pueblo, los recaudadores de impuestos y los fariseos le oyeron, actuaron de forma distinta. Los recaudadores de impuestos le oyeron y reconocieron la justicia de Dios. Los recaudadores de impuestos reconocieron que la palabra de Dios es la palabra de Dios, reconocieron que el Dios de la palabra es el Dios de la palabra, reconocieron que Jesucristo es el Hijo de Dios, reconocieron a Jesucristo cuando iba a morir en la cruz, reconocieron a Jesucristo cuando resucitó de los muertos. Pero, dice la Biblia, Lucas 7:30, los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados con Juan. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Este es un impostor, este no vive lo que es la palabra de Dios, va a morir en vano y no va a resucitar de los muertos. Esto es la fe. Dios nos da todas las posibilidades para creer. Nos da su palabra, Él es creíble, nuestro Señor Jesucristo es histórico, murió en la cruz del Calvario, hay pruebas vivientes que resucitó de los muertos, pero cada uno tiene que tomar una decisión delante de Él. Nuestro Señor Jesucristo decía, ¿a qué compararé a esta generación? Son como los niños que se juntan en la plaza a jugar. ¿Saben que en ese entonces los chicos jugaban a dos cosas, a un casamiento o a un velatorio? En el casamiento unos tocaban y los otros bailaban en la plaza y se divertían. Y en lo del velorio uno cantaba endechas y los otros, ¿qué tenían que hacer?
tenían que llorar. Pero el Señor Jesucristo le dice, esta generación son como estos chicos, pero al revés, porque os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. ¿Por qué? Vino Juan el Bautista que no bebía y no comía y dijeron, demonio tiene. Vino el hombre, el Hijo del Hombre, hablando de él, del Señor Jesucristo, que comía y bebía con publicanos y pecadores y decían, este es un bebedor de vino, que come con pecadores. Pero el Señor decía, la sabiduría es justificada por sus hijos. Termino con esto. 1 Corintios 1:18 dice, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En el versículo 21 hay una expresión tremenda en la palabra. Dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, y esta es la palabra que te quiero decir, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios. Miren, esa palabra agradar, cuando el Señor Jesucristo se bautizó y se escuchó la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo todo contentamiento, esa es la palabra agradar. Toda mi aprobación. Dios aprobó que la persona se salve a través de lo que a nosotros nos parece una locura, que el Hijo de Dios haya muerto en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo dice en Lucas 10:21, en otra versión que la 1960, en esa misma ocasión Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder las cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelarlas a los que se creen como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esta manera. Cuando usted piense, pero para mí el catolicismo es el camino a seguir. Para mí los cristianos evangélicos, para mí los testigos de Jehová, ¿saben qué dice Dios? A mí me agradó que sea a través de Cristo, a través de la cruz. Locuras para algunos, para los que se pierden, pero poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En este caminar con Jesús me pareció algo maravilloso para que lo medite en su casa. Lucas capítulo 7 tiene 50 versículos, del 1 al 50, para rescatar cosas que hemos perdido para ponerla en uso nuevamente. La importancia de la intercesión, del testimonio, de la iglesia, del servicio y de la fe. Que Dios nos bendiga y nos ayude a llevar a cabo todo esto que está en su palabra. Dios los bendiga. Este programa fue una presentación de Iglesia Evangélica Cristo Salva, en la calle Salta 433, capital de Santiago del Estero. Tú eres mi canción, tú escuchas mi clamor, y si tinieblas hay, tú resplandeces.